Bueno, ponemos a grabar entonces la clase de hoy, 12 de junio, unidad 2 de la materia taller uno, así que va a quedar grabada para compartir en el campus virtual y que la puedan ver las veces que lo necesiten y quienes no puedan estar hoy. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué divertido, un viernes a las 6 de la tarde, antes de un fin de semana largo, conectándose a un Zoom de trabajo social. Pero bueno, hay cosas peores. Vamos a tratar de hacerlo lo más animado posible, dentro de las circunstancias, ¿no? Em, bueno, la idea de trabajar en esta segunda unidad del programa y que hemos transitado, lo que vamos a hacer es una mirada retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás de lo que ya hemos visto, y preguntas, dudas que quieran consultar. De ningún modo vamos a estar trabajando contenidos nuevos o que no se hayan visto. Simplemente es repaso, integración, apoyo, dudas de lo que hemos visto hasta acá. Principio en esta unidad 2 ya nos empezamos a meter un poco más en el lenguaje de la disciplina, en lo que es el trabajo social y en lo que significan las políticas sociales como el marco de referencia en donde nos desempeñamos profesionalmente, ¿sí? Así que cada unidad va teniendo como una impronta, como digamos, una identidad distinta. Y si bien la primera unidad trabajamos sobre contenidos sociohistóricos, vinculados a la realidad argentina en sus aspectos económicos, sociales, fundamentalmente, en los cambios que se produjeron en las últimas décadas, acá nos estamos metiendo, por un lado, también siguiendo una línea histórica, pero tratando de comprender aspectos que tienen que ver con aquellos, nosotros decimos, objetos sobre los cuales interviene el trabajo social. Ustedes me dirán, no son objetos, son personas, ¿sí? Son objetos que caminan, hablan, opinan, así que objetos no son sujetos, ¿no? Son familias, son personas, son grupos sociales, son comunidades, pero a quienes va destinada nuestra acción. Y en ese sentido, pensamos que toda la acción profesional del trabajo social no es simple y sencillamente un conjunto de tareas que individualmente hacemos quienes nos desempeñamos profesionalmente en este campo, sino que son las instituciones las que operan, intervienen en la vida de los sujetos. Así que por eso empezamos esta unidad 2 tratando primero de definir y de entender cuáles son esas instituciones que actúan en lo social, ¿sí? Que se desempeñan en la vida de las personas. Hay un autor que se llama François Dubet, francés, que dice, son las disciplinas que trabajan sobre los otros, ¿sí? Maestros, médicos, trabajadoras sociales, ¿no? Uno diría, ¿quiénes son los que trabajan sobre los otros? Esas disciplinas. Algún momento, alguna vez preguntamos eso y dice, bueno, también trabaja sobre los otros un peluquero, una pedicura, una modista. En mi caso no tiene mucha tarea, si fuera un peluquero, tiene una tarea bastante sencilla, ¿sí? Pero no nos referimos a quienes trabajan físicamente sobre los otros, sino que trabajan sobre la vida cotidiana de las personas, sobre sus aspectos a veces hasta más íntimos. Y son esas disciplinas, ¿no? Dubet habla de estas tres disciplinas. Los médicos y médicas, enfermeros, profesionales de la salud, quienes trabajan en la educación y quienes trabajamos en lo social como trabajadoras y trabajadores sociales. Bueno, esas disciplinas que trabajan sobre los otros lo hacen desde instituciones, lo hacen desde eh, marcos institucionales, es decir, espacios de trabajo que están habilitados para intervenir en la vida de los otros, ¿no? Por ejemplo, la escuela participa de la educación de nuestros hijos. Hace mucho tiempo ya que nosotros solos no educamos. Si ustedes tienen hijas o hijos, delegamos parte de su educación en una institución que es la institución escolar, ¿no? Y desde hace mucho tiempo también, si nosotros tenemos algún tipo de padecimiento físico, psíquico, ¿sí? Corporal, concurrimos a instituciones de salud.
son las instituciones las que cuidan, protegen o previenen nuestras condiciones de bienestar, de salud. Y así podríamos seguir. Incluso si hay situaciones de conflictos muy agudos, ¿no? No somos nosotros los que resolvemos lo que sucede en nuestros vínculos, sino que a veces intervienen instituciones como la justicia o la seguridad, cuando hay violencia, cuando hay maltrato, ¿sí? Cuando hay situaciones que violentan al otro en su integridad, en su propiedad. Entonces, son las instituciones las que intervienen en la vida de las personas y nosotros nos desempeñamos en el marco de esas instituciones. Así que ahí nos estamos un poco metiendo en un concepto que ustedes vieron a lo largo de de esta unidad 2 y que vamos a retomar, que es el concepto de intervención, ¿no? La intervención va a ser un ejercicio de intromisión, de injerencia en la vida de las personas, y como hemos nombrado algunas recién, todas y todos tenemos intromisiones en nuestra vida. Son instituciones que nos regulan, nos ponen horarios, nos ponen requisitos, nos ponen condiciones, y es en el marco de esas instituciones que nosotros actuamos. Además, los sujetos necesitan de esas instituciones para resolver muchos de sus problemas. Entonces, primera idea que queremos compartir es que nuestra profesión se desempeña en el marco de una relación, ¿sí? La relación que establecen sujetos sociales e instituciones, ¿sí? Por eso arrancamos esta unidad hablando de la política social, es decir, de ese conjunto de instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son procedimientos, son normas, son recursos, son conocimientos que se aplican para atender la situación de otros, ¿sí? Sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, sus aspiraciones y deseos, ¿sí? Alguien quiere recibirse y tener un título en la universidad y es una institución pública la que garantiza a través de una cantidad de procedimientos, de normas, de conocimientos y de equipos que ustedes estén estudiando, ¿sí? Para cumplir una expectativa que es tener un título universitario. Entonces, siempre pensar que la intervención no es una acción individual, sino una relación entre instituciones y sujetos. ¿Vamos hasta acá? Bien. Eh, Arrancamos diciendo entonces que la política social va a referir a ese conjunto de instituciones, pero que no siempre la política social fue la misma. Y entonces vamos a arrancar esta clase de repaso haciendo una mirada histórica sobre cómo se configuró y cómo fue cambiando la historia de la política social. Algo de eso seguramente ustedes vieron en la materia Trabajo Social 1, más dirigido hacia la disciplina. Pero vamos a remitirnos a etapas históricas que seguramente ustedes han trabajado, ¿sí? Así que compartimos algunas imágenes que van a quedar, como les decía, disponibles en el campus virtual, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? De la política social y su historia, del concepto de intervención y cómo se expresan las miradas o representaciones sobre el trabajo social como disciplina. Si nos da el tiempo y si llegamos, vamos a dejar una brevísima anticipación de lo que viene sobre las unidades siguientes, la unidad 3 fundamentalmente, en donde nos empezamos a meter en el proceso metodológico, ¿sí? Vamos a empezar a verlo el miércoles. Si llegamos, vamos a dejar ahí solo una pista, pero nos vamos a centrar en los tres primeros ítems que están señalados en la diapositiva. Bien, vamos a decir que la política social, como ese conjunto de instituciones que intervienen en la vida de los otros, aparece históricamente. Un profesor que ya hace tiempo no está muy querido por nosotros, Carlos Heroles, un trabajador social, decía, lo social empieza a ser una cuestión, es decir, un asunto problematizado de interés de la sociedad, cuando en algún momento ni la economía ni la política resolvía ciertos problemas. Y lo social se tornó problemático y difícil de resolver y por lo tanto
necesitada de instituciones que atiendan específicamente lo social. Ni lo político lo resolvía por sí solo, ni lo económico, sino un conjunto de instituciones que atiendan lo que llamamos cuestión social. ¿Escucharon hablar del término cuestión social en alguna materia? Bueno, ese conjunto de preocupaciones que tiene la sociedad y que remite a una esfera específica, podríamos decir, a una tercera esfera que no es ni lo político ni lo económico. ¿Sí? La política social nace entonces, y decimos que aparece como un producto moderno. ¿A qué nos referimos? Que es en el proceso de modernización que genera el capitalismo, el crecimiento de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, las industrias, las fábricas, todo ese crecimiento urbano e industrial genera una cantidad de problemas que tienen que ser atendidos por alguien. Por eso hablamos de modernidad. Estamos hablando de qué momento histórico. Fines del siglo XIX, dice el texto de Juan Carlos Aguiló que ustedes vieron, más o menos principios del siglo XX. Em, Podemos decir entonces que la política social, como un asunto, como una respuesta a los asuntos sociales que se problematizan en un momento histórico, responde en esa etapa y son por lo tanto un producto moderno. ¿Sí? La política social va a nacer al mismo tiempo, o podemos decir casi inmediatamente después, que se empieza a constituir el Estado como tal, el Estado moderno. Y ahí ustedes tienen el texto de Aguiló que ubica ese momento a fines del siglo XIX, aproximadamente se habla del año 1880. No es un año, no es un día, no es una fecha, sino lo que se conoció como la generación del 80, ¿sí? Una clase dominante que comienza a organizar el país y que empieza a atender muy inicialmente asuntos sociales. Ponemos algún ejemplo, después vamos a citar, ¿no? Es decir, se va configurando un espacio de lo social que tiene que ser atendido por parte del Estado y que esa atención a través de instituciones, de acciones y de procedimientos vamos a llamar política social. ¿Sí? Por lo tanto, decimos, la política social, como todo proceso social, es un producto histórico. ¿Sí? No es que siempre estuvo y no es que siempre mantuvo las mismas características. Por el contrario, se fue modificando a través del tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? La política social, sin embargo, entonces decimos, responde a un tipo de Estado. Si no hay Estado, no hay política social. Y también responde a un modelo de desarrollo económico, ¿sí? A un tipo de Estado y a un modelo de desarrollo. La política social no la entendemos, no la podemos explicar ni comprender por fuera de estas dos dimensiones. Un determinado modelo de Estado y un proceso de desarrollo que va cambiando también históricamente. Bien, avanzamos. La primera etapa que identificamos en el texto de Aguiló y que van a encontrar referencias múltiples a lo largo de la carrera, va a tener que ver con un modelo de desarrollo que es el modelo agroexportador. Ustedes tienen incluso en el campus algún material audiovisual, un pequeño video que nos ubica, lo pueden mirar, son videos de 3 4 minutos, nos ubica en qué momento histórico. ¿En qué momento estamos? En el momento en el que la Argentina se dedica a vender materias primas, fundamentalmente productos del campo, carne y trigo para sintetizar, ¿sí? Y ese modelo de venta de materias primas es el que permite que una parte muy pequeña de la sociedad se beneficie en base a ese modelo de venta de materias primas, básicamente a los países que estaban en una situación de crisis y de guerra, fundamentalmente en Europa. Quienes se beneficiaron con este modelo fundamentalmente fueron los dueños de las tierras, porque producían vacas y trigo, digamos así, ¿no? Ese modelo agroexportador hacía que Argentina vendiera cuero y comprara zapatos.
que vendiera trigo y comprara harina. Es decir, que se vendieran materias primas y se compraran productos, ¿sí? Manufacturados, producidos fundamentalmente en los países europeos. Inglaterra fundamentalmente. Por eso era tan importante el puerto, porque del puerto salían las materias primas. Las grandes ciudades argentinas se conformaron a través de los puertos. Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, ¿sí? Son ciudades puerto. ¿Qué pasaba en los puertos además de vender materias primas y que una pequeña parte de la sociedad tuviera toda la riqueza por ser dueños de la tierra? Que en esos mismos barcos, y esto si lo ven en el documental que compartimos en el campus, es así literalmente lo cuenta, en el barco que iba el trigo o que iba las materias primas del campo, volvían inmigrantes de distintos países de Europa que estaban en crisis, en situación de pobreza y en algún momento en situación de guerra, Primera Guerra Mundial. Esa inmigración, personas que hablaban distintos idiomas, que venían con otras culturas, de distintos países, bueno, fueron preocupación para esta clase dominante dueña de la tierra, porque llegaban en cantidades. En algún momento la expectativa es que esos inmigrantes iban a ser personas ilustradas de las clases educadas de Europa y llegaron los pobres, los campesinos, los obreros. Y en ese contexto se generaron dos cosas. Una, un conjunto de epidemias, la fiebre amarilla, el cólera, que se cobraron miles de vidas en la naciente ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, si ustedes conocen o alguna vez tuvieron que ir, no es un lugar muy agradable, pero al cementerio de la Chacarita, se llamaba Cementerio del Oeste, se creó para los muertos de la fiebre amarilla. Solo un cementerio para eso, para darnos cuenta de la envergadura. Se creó una vía férrea, un ferrocarril para llevar los cadáveres del centro hacia el cementerio. Entonces hubo que empezar a atender esas cuestiones y se crea, por ejemplo, el Departamento Nacional de Higiene. ¿Sí? Primeras políticas sanitarias, dice el texto de Aguiló. ¿Para qué? Para dar respuesta a un problema, en este caso las epidemias. Acá vemos cómo la política social va a dar respuesta a un modelo económico y a un tipo de Estado que entendió que tenía que atender esa situación que desbordaba la capacidad de acción hasta ese momento. Pensemos que en ese momento histórico prácticamente no había un sistema de salud, ¿sí? Además, en esas mismas contingentes de inmigrantes, piensen que muchos no sabían ni leer ni escribir en la lengua de esta tierra, que es el español, ¿no? Venían de distintos lugares, algunos sí, venían españoles, pero también venían italianos, polacos, turcos, ¿sí? Entonces, más o menos para la misma época se va a sancionar la ley 1420, que es la ley de educación. ¿Para qué? Para que esos inmigrantes aprendan la lengua y la cultura e historia nacional. ¿Sí? Otra respuesta de política social, en este caso educativa, para atender a esos contingentes inmigratorios que tenían que hacerse de la lengua, de la cultura y de la historia nacional, para transformarlos en ciudadanos argentinos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Y también en ese contexto, donde vivían los inmigrantes, fundamentalmente habitaban los conventillos. ¿Qué eran los conventillos? Eran casas muy antiguas, algunas que habían sido casas muy buenas, casas muy ostentosas, que dejaron los sectores dominantes cuando viene la epidemia, quedaron abandonadas. Entonces, muchas familias ocuparon esos edificios y los subdividieron. Entonces, por ahí vivían 10, 15, 20 familias en un mismo edificio, por ahí con un solo baño o con una sola cocina, ¿no? No sé, unos años después, pero por ejemplo, mi papá que vino del campo, vivió en un tiempo en un conventillo, ¿no? 15 familias con un solo servicio sanitario. Entonces, va a aparecer la primera construcción de vivienda e infraestructura. Por ejemplo, el sistema de cloacas, algunos planes de vivienda y de agua potable se construyen en esa época. Otra política social.
Todas las que estoy nombrando son políticas sociales, política de salud, de educación, de vivienda. Y también se van a formar las primeras cajas de jubilaciones, muy poquititas para algunos empleados de la administración pública. Esta élite dominante, esta clase propietaria de la tierra que administraba el Estado, pensemos que no se votaba todavía, no había elección prácticamente, ¿sí? Era casi una formalidad. Tiene la preocupación de cómo gobernar a esa población que crecía rápidamente y que se tornaba ingobernable. No solo porque había epidemias, porque había que educar a esa población, porque había que darle salud, sino porque se provocaban muchos conflictos sociales. En los conventillos, por ejemplo, se provoca la primera huelga de las escobas, se llamó. Eran mujeres que salieron a protestar por el aumento de los alquileres en los conventillos. Bien, hasta acá, vamos. Entonces, esta etapa que termina más o menos en 1930, con la crisis, una crisis internacional que hace que ese modelo agroexportador deje de funcionar tal como lo estaba haciendo, bueno, va a dejar sentadas las primeras políticas sociales que se montan en esta etapa para dar respuesta a estos problemas que estamos mencionando, los conflictos, las epidemias, el analfabetismo, las problemáticas urbanas que se daban en los conventillos, respuestas a manifestaciones de la cuestión social. Bien, hasta acá lo que estamos entonces es describiendo una etapa, ¿sí? Una etapa histórica y cómo se vinculan las manifestaciones de la cuestión social y las respuestas que se van empezando a estructurar desde el Estado para atender esos problemas. Uno puede decir, bueno, nunca las respuestas son completas, son perfectas, son totalmente adecuadas, pero son respuestas a una situación que desafía el orden social, que pone en cuestión el orden social, ¿sí? Algunos autores van a decir, la política social funciona como una ambulancia, ¿sí? Va a recuperar los heridos que deja el sistema económico, ¿no? Va a reparar aquello que la sociedad no puede atender. Es una visión, no decimos que esta sea, pero sin duda encontramos acá los elementos de una primera definición. La política social es una acción sistemática, no es una acción aislada. No sería como la sociedad de beneficencia, que seguramente ustedes vieron en Trabajo Social uno, que eran acciones espontáneas, inorgánicas, ¿sí? Basadas en la colaboración de grupos sociales, sobre todo más pudientes, sino que es una acción del Estado ya. Es una acción sistemática del Estado. Hay leyes, la ley de educación, hay normas, hay instituciones, el Departamento de Higiene, hay recursos que se aplican y hay ciertos conocimientos que se van construyendo para dar cuenta de esos problemas, ¿no? En nuestro caso, lo que serían una especie de tatarabuelas nuestras, son las primeras visitadoras de higiene, que van a desarrollar un primer conocimiento sobre esos problemas sociales y sobre la situación de esas familias. ¿Bien? En paralelo a esas instituciones de la política social que van atendiendo estos problemas y, y necesidades, se va a ir construyendo un cuerpo de conocimientos, un saber. Al principio más espontáneo, luego más estructurado. No es casual que en esta etapa es donde se desarrolla en gran medida las ciencias sociales, dentro de las cuales empezamos a entrar nosotros, en algún momento más decididamente, ¿no? Se empieza a desarrollar marcos teóricos de la sociología, la antropología, la psicología, y el trabajo social está ahí, ¿sí? Como una disciplina que empieza a pensar y a abordar lo social. ¿Vamos bien hasta acá? Avanzamos un poquito más. ¿Cuál sería la etapa siguiente a este modelo agroexportador? Bueno, va a seguir fundamentalmente con lo que llamamos el Estado regulador e interventor. Para ponerle nombre y apellido en la Argentina, es lo que se gesta después de la crisis del 30 y se empieza a dar las condiciones de un modelo
que llamamos de sustitución de importaciones, es decir, se empieza a producir en la Argentina lo que antes, si antes se vendía el cuero y se compraba el zapato, ahora el zapato se fabrica acá. Y eso va a dar un volumen muy importante a la clase trabajadora, urbana e industrial. Frigoríficos, industria del calzado, textiles, metalúrgica, ferrocarriles, que van a ser la base de lo que se estructuró en torno a lo que conocemos como el peronismo. Y en otros países de América Latina hay procesos similares, no idénticos, pero en la Argentina ese modelo de sustitución, ¿por qué sustitución? Porque se produce acá lo que antes se compraba afuera, se sustituye. Va a hacer crecer fábricas, talleres, ¿sí? Oficinas de producción y también obreros, técnicos, trabajadores, obreros, operarios que se desempeñan en esas fábricas, talleres, galpones de los ferrocarriles, ¿sí? Obras de construcción. ¿Quiénes van a ser la mano de obra de esas actividades económicas? Las migraciones ya no extranjeras, sino del interior del país, fundamentalmente del norte, migraciones internas, que van a hacer crecer significativamente la clase trabajadora, ¿sí? La clase trabajadora fundamentalmente urbana e industrial. Piensen que por ahí algún familiar, padre, madre, abuelos de ustedes llegaron a la ciudad, yo contaba la historia de mi papá, en esa etapa, buscando trabajo, ¿sí? En el primer trabajo práctico que hicimos para la unidad uno, algo de eso intentamos hacer, reconstruir historias familiares y personales que en alguna medida cuentan algo de esto, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que se va a expandir? Bueno, de manera muy masiva, las políticas sociales que llamamos universales. ¿Por qué universales? Porque son para todo el mundo. Por varias razones. Primero, porque van a reconocer derechos en esa clase trabajadora creciente y porque además garantizar el bienestar de esa clase trabajadora creciente permite que haya mercado interno. ¿Qué quiere decir? Trabajadores con capacidad de consumir. Es decir, que puedan comprar los zapatos que se fabrican en esas fábricas, ¿sí? No solo ya no vendemos el cuero, fabricamos el zapato acá y el que puede comprar el zapato es el mismo obrero que lo fabrica. No sé si se me siguen el razonamiento, ¿sí? Capacidad de consumo de una clase trabajadora creciente. Entonces, muchos beneficios de los trabajadores y trabajadoras de esta etapa van a venir por tener trabajo y un conjunto de leyes que protegen el trabajo. El estatuto del peón, del peón rural, la ley de 8 horas de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones. Y otra parte de esas protecciones van a venir de las políticas del Estado, propiamente dicho. Es la etapa donde se construyen una cantidad muy importante de la infraestructura social. Hospitales, escuelas, viviendas, cerca de medio millón de viviendas se construyen, imaginemos para una sociedad con mucha menos población que ahora. Se construyen 500.000 viviendas. Por ejemplo, para que se den una idea, si conocen Ciudad Vita, ¿sí? Toda una ciudad enorme construida para esas clases trabajadoras, para esa clase obrera que viene del campo a la ciudad. Y también se van a consagrar ciertos derechos para la niñez, para la tercera edad, para las personas con discapacidad. Consigna que seguramente escucharon en alguna oportunidad. Los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Eso está consagrado en la Constitución que se reforma de 1949. Así que hay beneficios que vienen por el trabajo, por las protecciones del Estado y por las legislaciones que protegen derechos de poblaciones específicas. Podemos decir que es este momento. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Mediados del siglo XX. El peronismo en la Argentina llega en el año 46 hasta el 55 y después muchas de esas protecciones sociales se van a mantener. ¿Se acuerdan cuando vimos el texto de Castel de la sociedad del riesgo, que es estar protegido, de sentir inseguridad, incertidumbre? Bueno, esta etapa es la etapa que construye las protecciones sociales en base a estos
instrumentos que venimos mencionando, las políticas sociales, las protecciones del trabajo, la legislación, y va a ser que buena parte de los logros de esta etapa permanezcan en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno que se producen, incluso con la caída del peronismo, ¿no? Y en esa foto que ustedes tienen ahí, de un artista plástico, Daniel Santoro, que pinta un poco la historia del peronismo, muestra como la mano derecha y la mano izquierda del Estado. Es decir, la mano izquierda como la mano que protege, ¿sí? Que da protección, que brinda protección a esa clase trabajadora creciente de la que venimos hablando. También tienen un documental en el campus que da cuenta, que pinta un poco la escena de esa época con lo que significaban las políticas de vivienda. ¿Sí? Documental que tienen como video breve en el campus virtual. Bien, hacemos la primera pausa de esta clase. Vamos a hacer un segundo bloque para continuar eh, y descargamos el audio que vamos a estar que estamos terminando de grabar ahora y entran al mismo link y continuamos, ¿sí? Les espero en el mismo link y hacemos la segunda parte de la clase de hoy y cerramos en esa segunda parte, ¿ok? Les espero ahí.